Amada familia en Cristo Jesús, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Yahweh. En esta mañana tenemos una palabra de parte de nuestro amado. El título de hoy es Examina tu corazón, pueblo de Dios. Esta palabra va para el pueblo de Dios. Dios constantemente habla a su pueblo para que se corrija, para que se arrepienta y para que pueda obtener y estar conforme los propósitos de Dios para hallar la vida eterna. El deseo del corazón de Dios, que algo que tenemos que tener entendido, familia, es que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, restaurados, guardados, pero esto va conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros andemos conforme a sus principios, conforme a su palabra, en obediencia, amén, rendido nuestro corazón delante de Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Oh Yahweh, damos gloria y honra a tu nombre, Padre, en esta mañana, pidiéndote, Padre, que se hagan esta mañana conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra voluntad, mi Dios. Que en todo tiempo sea tu palabra, pues tu palabra nos enseña que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla a través de nuestro Padre. Habla tú, Espíritu de Dios. Gracias, mi Rey. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, repito, pueblo, el título que Dios me dio es Examina tu corazón, pueblo de Dios. Quiere decir que es tiempo de examinar nuestro corazón. Repite conmigo, voy a examinar mi corazón. ¿Sí? Tenemos que examinar nuestro corazón. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Muchas veces el conocimiento de la palabra nos lleva a hacer vanidad. Quiere decir a creer que estamos bien. ¿Sí? Nos lleva a una posición a creer que porque sabemos y conocemos toda la palabra, vamos a andar conforme al propósito de Dios. Pero el Señor me dice algo en esta mañana. No se trata solo de conocer la palabra, sino que la palabra que tú dices conocer, tú la pongas por práctica. Pues el libro de Santiago nos enseña que no solamente seamos oidores, sino practicantes de la palabra, hacedores de la palabra. Quiere decir que tenemos que vivir una vida dependiente del Espíritu Santo para que a través del Espíritu de Dios, su poder, nosotros podamos vencer y andar conforme a la voluntad de Dios. Porque si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, como el autor, Espíritu Santo no está en primer lugar en nuestras vidas, no consideramos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Pues cuando Jesucristo asciende al Padre, le dice, yo no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días y os haga acordar todo lo que yo les he venido enseñando. Entonces, a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder obtener la victoria de andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios dice su palabra, que es el que nos guía a toda verdad. Y la verdad es Cristo, la voluntad del Padre. Entonces es muy importante que nosotros podamos examinar nuestro corazón en esta mañana y poder realmente, familia, ver si nosotros estamos teniendo una verdadera comunión con el Espíritu de Dios. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona la cual nosotros podemos considerar, la cual siente, se alegra, se contrista, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una persona el cual te puede conducir, direccionar, guiar. Pues la palabra de Dios dice, Él guiará toda verdad, quiere decir que Él te conduce. Amén. Entonces, amado Padre, nuestro amado Padre Yahweh, quiere que en esta mañana uno de los primeros puntos que toquemos sea el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea para nosotros nuestro mejor amigo. Amén. Que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, el cual nosotros podamos llevar una vida guiada por Él, direccionada por Él. Porque de lo contrario, si tú crees conocer toda la palabra y saber toda la palabra, que no está mal, pero si no llevas una relación con el Espíritu Santo, nunca vas a poder llevar y poner en práctica todos sus mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, antes, el pueblo no podía hacer y guardar los mandamientos de Dios porque no tenían el privilegio que tenemos nosotros. Que ahora todos aquellos que creemos, en Efesios 1:13 dice que recibimos las arras, que es la primera herencia de nuestro Señor Jesucristo, que es que el Espíritu Santo en nosotros, el que nos dará la convicción, dice. Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en ti y tú consideras al Espíritu Santo como tu amigo y caminas con Él,
Él es el que te va a convencer, quiere decir, es el que te va a decir, esto está mal, esto que estás haciendo no está correcto, y te redarguye. ¿Qué es redarguir? Dar el convencimiento, ¿sí? Dar el convencimiento en el corazón del hombre que la acción que está haciendo está incorrecta, está no correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu de Dios te lleva al arrepentimiento, te conduce al arrepentimiento. ¿Y qué es conducirte al arrepentimiento? Conducirte al arrepentimiento es conducirte a volver tu corazón al Padre. Porque cuando tú empiezas a practicar el pecado es porque tú le has dejado libre albedrío a tu corazón de que Él elija y haga como Él quiera. Que toma una opción, que si gusta haga camine como los mandamientos de Dios, y si no, que no lo haga. Pero realmente esto no es opcional. La palabra de Dios dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla que si hay un amor eterno, una relación con Dios, vamos a poder guardar los mandamientos de Dios. Entonces es importante mantener una comunión con el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo tú puedas guardar los mandamientos de Dios. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios representado en tu vida, la fortaleza de Dios representada en tu vida para que tú así puedas vencer. Entonces a través del poder de Dios tú puedas cumplir conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, si no hay Espíritu Santo en primer lugar en tu vida, tú no vas a poder guardar los mandamientos de Dios. No vas a andar conforme a los preceptos de Dios, porque el único que te convence, te direcciona, te guía para que andes conforme a Dios y te redarguye en las cosas que están incorrectas es Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es muy importante, familia, que nosotros tengamos bien en claro. Y yo estoy hablando de esto para el cuerpo de Cristo, para las personas que conocen la palabra de Dios, para las personas que conocen que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida, tú vienes a pasar a ser templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice. Y por lo mismo que eres templo del Espíritu Santo, nos está llamando a vivir una vida en santidad, una vida irreprensible, pues la Biblia dice, guardaos siendo irreprensibles para la venida de Cristo. Entonces la palabra de Dios enseña clara y no miente. Dice que para la venida de Cristo significa para el tiempo del rapto del pueblo de Dios, va a venir por un pueblo que sea irreprensible, quiere decir que se ha abstenido al pecado, que ha rechazado el pecado, que ha dejado el pecado a un costado y ha decidido por Cristo. Se trata de decisiones, familia. Si bien es cierto, la persona que les habla es una persona también imperfecta y falible que comete errores, pero yo he aprendido durante el transcurso de vivir una relación con el Espíritu Santo, en una verdadera comunicación con Él e intimidad, en que se trata de decisiones. Muchas veces me tocó decidir entre contristar a mi amigo Espíritu Santo o agradar a mi carne. Y pues yo decidí agradar a mi amigo Espíritu Santo y no agradar a mi carne. Entonces yo me di cuenta que sí podía. A través de la comunión con mi amigo Espíritu Santo y conocerlo y entenderlo, aprendí a valorarlo. Y el valorar es amar. Entonces aprendí a cuidar tanto su presencia que yo decidí optar por agradarle a Él y no al mundo. Por agradarle a mi amado y no lo que mi carne dice. Entonces se trata de decisiones. No es que no se pueda vivir una vida en santidad. Sí se puede vivir una vida en santidad, porque su palabra dice que Él ya lo hizo todo. Él nos justificó y nos santificó. Él ya lo hizo todo, solamente es como que Él ya te dijo, yo ya pasé la carrera por ti. Ya fui esos 5 años a la carrera, lo gané por ti, ahora tú tienes acá el cartón, solamente tienes que ejercerla. Entonces se trata de poner en práctica todos sus mandamientos en tu vida. Significa no solamente ser oidores, sino que dice Santiago, hacedores de su palabra. Así que pueblo de Dios, es tiempo de ser esos hacedores. Recuerden que Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. En la mañana Dios me hacía meditar en Génesis 4. ¿Cuántos conocen la historia de Génesis 4? Génesis 4 nos enseña de Caín y Abel, ¿verdad? Vemos que en el corazón de Caín no era un corazón correcto delante de Dios, porque su palabra nos enseña que Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Jeremías 17:10, antes de ir a Génesis, vamos a Jeremías, por favor, acompáñenme. Jeremías, acá estamos, 17:10 dice así la palabra de Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente
que prueba el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces dice el Señor que Él escudriña la mente, que conoce las intenciones de tu corazón. Entonces Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Quiere decir que Él sabe realmente cómo nosotros estamos obrando. Entonces quizás nosotros podemos hablar, decir, yo estoy bien, yo conozco los mandamientos de Dios, yo practico su palabra, yo voy a iglesia los domingos, yo diezmo y ofrendo. Ok, está bien, pero es lo que tú estás haciendo, pero tu corazón no está correcto delante de Dios. Porque Dios conoce que realmente tú no estás andando conforme a la voluntad de Dios. Tus caminos no le son agradables a Dios. Incluso me impacta mucho en Ageo 1, donde Dios le dice, meditad, Ageo 1:5 le dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien vuestros caminos. ¿Por qué Dios le hablaba esto al pueblo y le exhortaba acerca de la edificación del templo? Porque sabía que sus caminos no estaban correctos delante de Dios. Su andar, su caminar, no estaba andando correcto a los principios de Dios. No se trata de conocer, vuelvo a repetir, toda la Biblia. No se trata solamente de ir los domingos y decir que diezmas y ofrendas, sino se trata de guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es poner por obra, repite conmigo, poner por obra sus mandamientos. Porque cuando uno no pone por obra, viene consecuencia a tu vida. Jesucristo ya lo hizo todo y me impacta mucho este versículo que dice, si no me equivoco está en Colosenses 3, habla, donde dice que todo aquel que es colgado en un madero se le considera maldito. Jesucristo fue colgado en un madero, se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Entonces el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Pero muchas veces esta bendición viene a través de Jesucristo, de andar en una nueva vida en Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Gálatas 2:20. Juntamente con Cristo Jesús he sido crucificado. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la bendición viene a través del andar en Cristo Jesús. Viene a través de practicar y hacer conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir obediencia. Jesucristo lo hizo todo perfecto. Te justificó, te santificó, te libró de enfermedad. Correcto. Todas estas bendiciones vienen a través de ¿qué? Y se activan a través de ¿qué? De la obediencia. Deuteronomio 28:2 lo dice. Por tu obediencia las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones fueron dadas por Jesucristo y no tenemos que hacer nada. Hecho está. Pero si bien es cierto, hecho está, pero hecho está se activa a través de tu obediencia. Porque la palabra de Dios dice que el desobediente Dios disciplina, exhorta, corrige. Entonces, esta corrección viene a través de ¿qué? De su palabra. Su palabra, la palabra de Dios es la que te va a juzgar. Ya no Dios, porque Dios ya dio una determinación y enseñó. Si tú caminas en obediencia, viene bendición a tu vida. Si tú desobedeces, viene consecuencia a tu vida. Eso no quiere decir de que Dios es Dios malo, sino que tu desobediencia activó una consecuencia a tu vida. Amén. Entonces, así decía en Ageo, meditad bien vuestros caminos. Amén. Y una vez más, otra vez en el 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos. Dice, subid y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, así ha dicho Jehová. Entonces, es muy importante que meditemos en esta mañana cómo estamos andando. Quiero que te hagas esta pregunta, ¿cómo estás andando? ¿De qué manera tú estás andando delante de Dios de la manera correcta? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás perdonando a tu hermano? ¿Estás pasando la ofensa por alto? No solamente decir paso la ofensa, sino que de tu corazón saques ese resentimiento. No puedes estar en contienda con tu hermano, en pleito, en discusión, en que no le hablo, en que no le escribo. Eso a Dios no le agrada. Eso le contrista a Dios. Porque eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás haciendo, pueblo de Dios? Dios exhorta en esta mañana al pueblo y le está diciendo, ¿qué estás haciendo, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que te vuelvas. Dios constantemente le pregunta a su pueblo, ¿qué estás haciendo, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa mediocridad en tu vida? Llevando una vida mediocre, que es una vida tibia. La Biblia dice, su palabra de Dios dice, que a los tibios los vomitará. ¿Y por qué estamos llevando una vida tibia? Una vida tibia es una vida hipócrita. Una vida realmente no corroborada ante los ojos de Dios correctamente. Entonces, vamos a ir a Génesis 4, donde habla de Caín y Abel. Dice
4, del 1 hacia adelante vamos a leer. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor ¿de qué? De ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La pregunta es, ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Fue práctico. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía las intenciones del corazón de Caín. Y sabía que realmente en el corazón de Caín no estaba el hacer la voluntad de Dios. No estaba en hacer la voluntad de Dios. Y esa es una vida mediocre. Y esa es una vida hipócrita. Y esa es una vida tibia. Quiere decir que conocemos los mandamientos de Dios, pero lo hacemos de cumplir nada más. Vamos el domingo para cumplir, porque la pastora o el pastor me vea, para que mi líder me vea. Voy para que Dios vea que voy los domingos, dejo mi diezmo y mi ofrenda. Pero te has olvidado que Dios conoce la intención de tu corazón y que sabe que tu accionar de buscar sus mandamientos y hacer su voluntad solamente es parte de un cumplimiento. No lo estás haciendo de corazón, no lo estás haciendo porque lo amas. Y como no lo estás haciendo porque lo amas, tu diario vivir de lunes a domingo no está siendo santificado delante de Dios. Significa que no estás mostrando santidad. ¿Qué significa no estar mostrando santidad? No es estar caminando conforme a los principios de Dios. Si la palabra de Dios dice no adulteres, están adulterando. Si la palabra de Dios dice no forniques, siguen fornicando. Si la palabra de Dios dice perdona a tu hermano, no perdonas a tu hermano. Si la palabra de Dios dice no tengas celo y envidia, sigues teniendo celo y envidia de tu hermano. Si la palabra de Dios dice no hables mentiras, sigues mintiendo. ¿Hasta cuándo, dice Yahweh? Basta ya del pecado, de la malicia. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a seguir pecando? Vienen años de años y el pueblo de Dios no quiere escuchar la voz de Dios. Dios usa a sus profetas, sus evangelistas, a todos sus servidores para hablar la palabra de Dios, pero el pueblo no se quiere arrepentir. ¿Qué acaso, Pablo, qué acaso, pueblo, tú no sabes que tu desobediencia te va a traer una consecuencia? Dios es un buen Dios, Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, todo lo que querramos. Pero Dios también es un Dios que disciplina. Y la que te disciplina es su palabra. Porque primero su palabra te advierte que te arrepientas. Y ahora lo vamos a ver. Entonces dice que Dios conocía la intención del corazón de Caín, que realmente no quería hacer la voluntad de Dios. Mas Abel, sí, trajo, dice, del corderito más engordado, de esa excelencia, de todo corazón lo trajo, ¿verdad? Entonces, más adelante dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, a causa de no tener esa buena intención en el corazón de Caín, le trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que como no estaba conforme a la voluntad de Dios, no estaba en la presencia de Dios, su corazón de Caín no era purificado. Y esto muchas veces pasa. Nosotros decimos, ¿por qué nuestras vidas no cambian? ¿Por qué mi corazón es así y me vienen consecuencias? Pues porque no estás teniendo lo que dije al inicio. Una verdadera relación y comunicación con tu amigo Espíritu Santo. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que Él es el único que puede convencer al mundo y al corazón del hombre para arrepentimiento y hacer ver que la posición que tiene no es correcta. Quiere decir que Caín no mantenía una relación con Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una relación con Dios para que a través del Espíritu Santo nos pueda llevar a su verdad y hacernos ver qué es lo que estamos haciendo y nuestro corazón sea purificado. Por ejemplo, no sé qué pasó ayer, fue anteayer, este es un testimonio. Yo tuve un gran milagro que pasó en mi vida, mía y de mi hija, en el área financiero. Y era porque nosotros habíamos buscado de Dios y nos habíamos postrado delante de Él. Amén. Nos habíamos postrado delante de Dios y le habíamos presentado una petición al Padre. Y Dios nos concedió y nos dio un milagro. Y de pronto, a los días, el Señor, estaba yo sentada aquí en el mueble, en mi salón, y Dios me dijo, ayer te postraste a esta misma hora para presentarme una petición y yo te la concedí. Ahora que ya la tienes, como dice, ya concedí el deseo, la petición de tu corazón, porque primero me buscaste,
¿Por qué hoy día nuevamente no te postras con tu hija? Porque yo tengo una relación con Dios, pero es como que Dios me decía, hazle ver y miren que así como me buscaron las dos para pedirme algo, vuelvan a buscarme también. Me gustó verlas a las dos juntos buscando mi presencia. Entonces, el Espíritu de Dios me convenció y me hizo ver que tenía razón. Y le dije, Padre, tienes razón, perdóname. No solamente te voy a buscar cuando necesito algo. Y se los hago saber porque yo también soy una persona falible, una persona que se equivoca, imperfecta. Y es mejor mostrar el corazón y hacer saber al pueblo que si tú te equivocaste, también tienes la oportunidad como yo de arrepentirte. Porque todos somos imperfectos, pero este es un vivo testimonio de que sepan que eso es lo que pasa cuando tú mantienes una relación con Dios. Como yo mantengo una relación con Dios, pero Dios me hizo hincapié que Él quería verme a mí y a mi hija juntas postrándonos delante de Él. Amén. Entonces no me reclamaba de que yo rompí una relación con Dios, porque yo no puedo romper esa relación porque yo vivo amando su presencia. Pero me decía, con tu hija, quiero que las dos me busquen. Y yo reconocí, tienes razón. Porque ayer que yo necesitaba un milagro para ella, con ella nos presentamos, y porque hoy no. Entonces eso es muy importante de entender, familia. Seguimos. Entonces, en Génesis 4, amén, dice, y Jehová dijo a Caín, 4:9, ¿dónde está? Perdón, vamos a leer desde el 7. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Quiere decir, una vez más vuelvo a repetir, Génesis 4:7, si bien hiciereis, le decía Dios, no serás enaltecido, le decía Caín, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué Dios le decía a Caín el pecado está a la puerta? Porque Dios conocía la intención del corazón de Caín, que él no tenía un corazón para prestar atención a la voz de Dios y arrepentirse y no hacer una locura que le iba a traer una consecuencia, que era una maldición, y lo vamos a ver, porque Dios conocía la intención de Caín, que él no tenía ninguna intención de arrepentirse. Dios lo sabía, que desde el inicio él no tenía una intención de hacer la voluntad de Dios. Dios lo sabía, pero Dios también sabía que por causa de su desobediencia le iba a venir una consecuencia. Miren lo que dice en el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. ¿Por qué es que Caín mató a su hermano Abel? Porque él no purificó su corazón. Porque él no mantenía una relación con Dios para hacerle ver que en su corazón se había envanecido, que su corazón tenía celo y envidia. Y este celo y envidia iba a llegar al punto de matar a su hermano. Porque no hubo Espíritu Santo para convencer en su corazón de que él estaba mal. Entonces, qué importante es para no cometer una locura y andar en el pecado, entendiendo que el pecado está a la puerta, tenemos que lograr entender que debemos mantener una relación con el Espíritu Santo todos los días, porque Él es el que te va a dar el poder, Él es el que te va a dar el convencimiento de saber si estás bien o estás mal. Si no está Él, no hay victoria. Eso tenemos que entenderlo claro. Si Espíritu Santo no está en tu vida, no hay victoria. Porque a través de Él, Él es el que te va a direccionar a la verdad para que obtengas victoria y salgas vencedor y triunfador. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que ya no somos vencedores en Cristo. Quiere decir a través del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay victoria. Entonces, dice así su palabra. Jehová dijo a Caín, le hace una pregunta. ¿Dónde está Abel tu hermano? Que le hace una pregunta. ¿Y qué es lo que Dios estaba tratando de hacer a través de esta pregunta? Convencer y hacerle ver a Abel que ha pecado. Le daba una oportunidad de que él confiese y le diga, Señor, yo reconozco, así como Dios me dijo aquí. Me dijo, el día de ayer me buscaste 11:40 para presentar una petición con tu hija. ¿Por qué hoy no me presentas esta petición de alabanza delante de mí? Yo quiero verte. Entonces Dios me hizo ver, me habló. Y a través de su palabra me hizo convencerme que tenía razón.
Y yo sí reconocí, le dije, tienes razón, Dios. Y le hablé a mi hija, incluso di testimonio a mi madre, le dije, tienes razón, Dios. Ayer le buscamos porque necesitábamos una urgencia y hoy día ya a las 2 no le buscamos. Dios quiere vernos a las 2 buscando su presencia. Entonces, él hizo una pregunta ¿para qué? Para que se arrepintiese. Quiere decir que Dios siempre da oportunidades. ¿Y qué es lo que contesta Abel? Altivo y soberbio. No sé. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué forma de contestar es esta, la de Abel? Una contestación altiva y soberbia. Una contestación que quiere decir, yo no reconozco que he pecado. Yo no reconozco que he hecho mal contra mi hermano. A mí me parecía que se merecía bien el que esté muerto. Eso era la actitud que salía del corazón de Caín. Eso es lo que había en el corazón de Caín. Pero ¿por qué su corazón no se había purificado? Porque no había estado mantenido en la presencia de Dios. Cuando nosotros sentamos en la presencia de Dios, en el fuego abrasador de Dios, se quema todo jarasca, todo tamo, todo lo que es imperfecto quiere decir que cuando tú entras en la presencia de Dios, tu corazón empieza a ser depurado, empieza a ser limpiado. Entonces, Dios te empieza a enseñar lo que está bien y lo que no está bien, conforme a su voluntad, y te direcciona. Y te lo digo yo porque yo lo vivo. Hay cosas que Dios me dice, esto está mal, aquí contestaste mal, esto está bien, te felicito, esto estuvo bien. Entonces, Dios te va enseñando, te va guiando. Retrocede, avanza, pide perdón, esto no estuvo bien, regresa, vuelve, arrepiéntete, esto, arriba, abajo. Eso hace el Espíritu Santo. Por eso es muy importante mantener la relación con Él, la cercanía con Él. Entonces le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, primero Dios le dio una oportunidad de que él confesara, que dijera, yo pienso que Dios esperaba de Caín que dijera, sí, Padre, yo reconozco, he matado a mi hermano. He cometido un pecado contra ti, he hecho mal delante de tus ojos, como decía David en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es un corazón arrepentido, ese es un corazón que reconoce su maldad. Entonces, ¿qué haya? Dice el Señor, un corazón arrepentido, haya misericordia, haya benevolencia, haya una nueva oportunidad de perdón. Pero si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces que has fallado, ¿qué misericordia tú puedes recibir de Dios? ¿Qué nueva oportunidad de vida tú puedes recibir de Dios? Por eso es muy importante el arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento es cambio. Si yo fornicaba, dejo de fornicar. Si Dios me hizo ver que el adulterio que yo estaba cometiendo es incorrecto, dejo de adulterar y camino conforme a la voluntad de Dios y soy fiel a mi esposa o a mi esposo. Eso es arrepentimiento, salir de pecado y hacer las cosas correctas. El remordimiento es algo que dices, ay, estuvo mal, en el momento te golpeas el pecho y al día siguiente sigues pecando. ¿Qué es eso? Eso no es arrepentimiento. Eso no es vivir una vida en santidad. Entonces, lo que Dios primero trata es que nosotros nos arrepintamos, confesamos y seamos librados de muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, viene una consecuencia, que es la muerte, ¿verdad? Muerte espiritual y consecuencias a nuestra vida que nos llevan a un arrepentimiento. Entonces, en el 11 dice, ahora pues, le habla Dios, la consecuencia que le viene a Caín que no quiso arrepentirse. ¿Qué le dijo? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces prácticamente Dios le dijo, esta es la consecuencia a causa de tu desobediencia, a causa de tu altivez y soberbia y no reconocer tu pecado, no confesar tu pecado y abstenerte de hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué le vino? Maldición. Ahora, ¿el corazón de Dios era en que Él viva una maldición? No, porque Dios no regala enfermedades ni trae maldición a la vida de las personas. La propia persona, a través de su desobediencia, conforme a la palabra de Dios, que dice que Dios es un Dios justo, acá habla que cuando uno desobedece, vienen consecuencias a tu vida, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo, vete a Nínive, dijo, Jonás dijo, no, me voy a Tarsis. Ah, muy bien, vaya a Tarsis. Ok, vas a Tarsis, pero va a venir una consecuencia a tu vida, para que esa consecuencia te traiga nuevamente a la vida eterna. Y así fue. Le tuvo que tragar un pez en el mar, y dentro del pez oró 3 días y se arrepintió, y Dios hizo que el pez le vomitara, y le dio una nueva oportunidad. Pero ¿vino una consecuencia o sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Y a Dios le gusta que nosotros pasemos por eso? No, nosotros mismos somos los que tomamos la decisión.
Entonces, si nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, no hacemos conforme a la voluntad de Dios, no caminamos conforme a la voluntad de Dios, quiere decir, va a venir una consecuencia, una maldición a tu vida. Y esta maldición viene a tu vida por propia causa tuya. No porque Dios lo quiera hacer sobre tu vida. Porque Dios dice, amado mío, yo deseo, el deseo del corazón, ¿cuál es? Que seamos prosperados, bendecidos, que tengas salud, que tengas finanzas, que estés sano, ¿verdad? Vigoroso, fuerte. Pero si tú no obedeces, hay una consecuencia en tu vida. Entonces su palabra es clara. No hablamos de un Dios que quiere matar. No, por lo absoluto. Dios no es un Dios que quiere matar o exterminar. Tu propia consecuencia activa cosas en tu vida que luego tú tienes que asumir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces sabemos que Dios es el que conoce ¿qué? Las intenciones del corazón del hombre. Amén. Por eso vamos a ir a Mateo 7. Vamos a Mateo 7, por favor, familia, acompáñenme. Vamos a Mateo 7. ¿Qué dice Mateo 7, del 20 al 23? Dice así la palabra de Dios. Así que por sus frutos os conoceréis. Espérenme. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice y se golpea el pecho y dice yo voy los domingos, yo entro a un discipulado, yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Y Señor, ¿y tu corazón cómo está? ¿Has perdonado a tu hermano? ¿No tienes celo y envidia? De lunes a sábado haces la voluntad de Dios, te abstienes de las palabras necias, eres un buen administrador. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Eres fiel a tu esposo, a tu esposa? ¿Tratas bien a tu prójimo? ¿O estás en división con tu prójimo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces no solamente se trata de decir Señor, Señor, porque por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Así que familia, el Señor a través de nuestros frutos es que nos va a conocer. Quiere decir que a través de nuestros frutos es que Dios dice que Él va a venir a separar a su pueblo de las ovejitas, ¿de qué más? De los cabritos. Va a hacer a un lado, va a separar sus ovejitas, que son las que oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Entonces, las ovejitas de Dios son las que escuchan la voz de Dios, que es su palabra, y le obedecen y le siguen conforme sus mandamientos. Quiere decir que su andar es agradable delante de Dios. Más los cabritos son los que saltan, hacen como ellos quieren, están en desobediencia, ¿verdad? No quieren someterse a la palabra de Dios. Entonces Dios va a venir a separar las ovejitas de los cabritos. Y yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿En las ovejitas o en los cabritos? Cristo viene pronto, familia. Que tengan muy buenos días. Es una súper bendición para mí hablar de parte de mi amado Yahweh y obedecer conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que está escrito en su palabra. Él ha querido hoy que yo hable y yo he hablado de parte de mi amado Yahweh. Que Dios te bendiga, que esta prédica te edifique mucho. Recuerda que es una palabra de parte de nuestro amado Yahweh y que Dios bendiga tu vida y tu familia. Que tengas muy buenos días, familia. Bendiciones.